este día. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque somos abrazados por tu gracia, por tu bendición, por tu bondad. Te alabamos, Señor, porque eres bueno, porque eres compasivo y misericordioso. Y oramos, Padre, para que seas tú dándonos la bendición para poder incurrir en tus santos misterios. Te alabamos, Señor, y te adoramos. En los preciosos méritos de Cristo, te damos gracias. Amén. Hermanos, les invito entonces a que miremos las escrituras en Efesios capítulo 2, versículo número 19. Pastor, cerró el micrófono, pastor. Hermano, sí, señor. Gracias, qué pena. Bueno, hermanos, miremos el capítulo 1, capítulo 2, perdón, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes de entrar en materia, hermanos, deseo hacer una aclaración de lo que tratamos hace 8 días. Recordemos que en este proceso, en este contexto que venimos de Efesios, Pablo viene hablando acerca de un tema, la unidad, la unidad, la unidad. Y ese tema lo considera desde varios puntos de vista. No fue que el pastor exegéticamente, o dicho de otra manera, él quisiera ver naciones cristianas en el versículo 18, que uno dice, pero ¿dónde habla de naciones cristianas ahí? No. Esto tiene una razón de ser profunda y eso viene en todo el contexto que viene hablando Pablo. Él está hablando del misterio de Cristo y de ese proceso de revelación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, por eso, ver allí y observar las naciones cristianas no es fácil si usted no tiene en claro el contexto desde el cual y la visión desde el cual está hablando Pablo. Él claramente lo menciona así en el capítulo 5, versículo 3. Capítulo 3, perdón, versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Qué misterio? De acuerdo a lo que viene hablando en los versículos anteriores, la llegada del Evangelio de manera masiva a los gentiles, aunque los profetas sí daban testimonio de eso, y reiteradamente, pero de todos modos no tenían la luz que tenemos nosotros al día de hoy. De esa manera, vuelvo a repito, no es que el pastor quiera ver naciones cristianas en el versículo 18, como yo mencioné hace 8 días, no. Es que el versículo 18 nos habla de eso si usted lo lee contextualmente, porque viene hablando el contraste entre los gentiles y los judíos, y de esta manera habla de los unos y los otros, de los que están cerca y los que están lejos. Entonces, eso creo yo que es importante dejarlo sobre la mesa. El segundo elemento a considerar para de pronto no prestarse a malas interpretaciones es el siguiente. Yo quiero aquí aclarar dos cosas eh, con respecto a la paternidad de Dios. Si usted no acostumbra a tomar apuntes, quiero que en este momento y en esto que voy a decir sí lo tome, porque esto es algo muy determinante en su crecimiento espiritual y en el entendimiento de las escrituras a nivel congregacional. Hay dos extremos al día de hoy, hermanos, dentro del contexto cristiano. Nótese que yo no dije dentro del contexto cristiano evangélico, no. Yo dije dentro del contexto cristiano. Un gran sector de la iglesia al día de hoy, un número considerable de amados hermanos, ellos cuando hablan acerca de la paternidad de Dios, solamente la adjudican ¿a quién? A los creyentes. Dios es Padre solamente de los creyentes. Los otros, de los cuales Dios no es Padre, son hijos del diablo. Y ya, se acabó. Eso hablando de qué? La paternidad de Dios. Eso lo confiesa un sector de la iglesia cristiana. Como hace 8 días hablé de naciones cristianas,
entonces tengo que hablar de otro sector del cristianismo. Este sector del cristianismo ya no es el sector cristiano evangélico que confiesa eso, sino que este sector es cristiano católico romano. ¿Qué confiesan ellos? Ellos confiesan que todos somos hijos de Dios, en consecuencia, Dios es Padre de todos, de toda la humanidad. Todos vamos a ir al cielo. Con respecto a lo cual, tengo que aclarar y ser muy categórico en lo que voy a decir y que usted no me vaya a malinterpretar. Nosotros, como cristianos evangélicos, porque no somos católicos romanos, somos evangélicos, no creemos que todo el mundo cuando muere va al cielo. Nosotros no creemos que cuando la gente muere va ese a un chapuzón por allá al purgatorio y sale después para el cielo. Nosotros no creemos eso, porque el católico romano cree que va un ratico al purgatorio, se limpia de todas las inmundicias que hizo en la vida y se va para el cielo. Y de esa manera, pues todos vamos al cielo, porque todos vamos y nos damos un chapuzón por allá y después para arriba. No. Nosotros como cristianos evangélicos no creemos que no creemos en la paternidad con respecto al tema de la salvación, la disfrute todo el mundo. Todo el mundo no disfruta la paternidad de Dios de esa manera, todo el mundo no va a ir al cielo. Si todo el mundo fuera al cielo, me imagino que Judas Iscariote estaría en este momento allá. Si Cristo está a la diestra del Padre, y si a la derecha, en el día del juicio final, van a estar las ovejas y a la izquierda los corderitos, pues tendríamos que decir que entonces Judas Iscariote en este momento estaría, por así decirlo, a la derecha de Jesús. Eso para mí, a mí no me cabe eso en la cabeza ni en el estómago. Y nunca me va a caer. De esa manera tendríamos que reconocer y confesar que Hitler estaría en el cielo, cosa que nosotros no creemos. Tendríamos que reconocer, por ejemplo, abiertamente, que Esaú, que no fue tan malo como Hitler, que no fue tan malo como Pablo Escobar, que él está en el cielo. Y la Biblia dice y confiesa categóricamente que él está en el infierno y por la eternidad va a estar en el infierno. Entonces yo quiero ser muy claro en eso, porque usted habrá escuchado muchos sermones moralistas durante toda su vida, que papito Dios, que esto, que una cosa, que lo otro, pero entrar a hablar realmente de la paternidad de Dios, no lo ha escuchado usted nunca. Creo que nunca se ha sentado a escuchar un sermón así. Y entrar a hablar de eso no es fácil, hermanos. Es difícil porque en cada cosa y a cada paso que vamos en el libro de los Efesios es avanzar en los misterios de Dios. Y eso no es fácil. No les he dado a todos inquirir en ello, ni tampoco a todos tener el entendimiento y la sensibilidad en el corazón y la aplicabilidad en la vida práctica para ello. Que el Señor nos dé su gracia, porque si hay algo que necesitamos, es de Él en esos términos. Concluyo esta parte diciendo, hermanos, nosotros no somos católicos romanos y de esa manera confesamos que no creemos que todo el mundo va a ir al cielo, tampoco creemos que todos somos hijos de Dios. No. Hay unos que son hijos de Dios y hay otros que son hijos del demonio. Y se acabó esa parte, ¿sí? Ahora me remito a la parte cristiana evangélica. La parte cristiana evangélica al día de hoy, en su mayoría, creen que Dios, que la paternidad de Dios es exclusivamente de los creyentes. No, la paternidad de Dios se ve en varios aspectos de revelación hacia la humanidad. Me explico para que usted me entienda. Yo soy padre de dos hijos
en la carne. Genéticamente soy padre y tengo unas responsabilidades como padre. Entonces, tengo dos aspectos de mi paternidad con respecto a mis dos hijos. Ahora, yo pastoreo una grey, yo pastoreo un rebaño. ¿Qué implicaciones tiene eso? No sé si usted lo ha entendido y creo que nunca lo ha escuchado en el contexto evangélico, pero la persona que usted llama pastor le está dando la honra honorífica de que él es su padre espiritual. Entonces, en ese sentido, yo por un lado soy padre de mis dos hijos, pero por otro lado tengo más hijos, que son la congregación que me reconoce como su pastor. En ese sentido, yo soy padre, yo soy padre de mi esposa, por ejemplo. Yo soy padre de mi madre en la carne y yo soy padre de otros hermanos que son mayores que yo en años, en edad, y que son hábiles en diversos artes. Eso es ser pastor. Por eso, hermanos, en el contexto católico romano, al ministro, popularmente la gente no lo llama ministro. ¿Cómo lo llama? Padre. No le dicen muchas veces, de pronto, hay otros títulos honoríficos de ellos. Monseñor, eh, obispo, el papa, pero comúnmente a un ministro de manera ordinaria se le llama como padre. ¿Por qué? Porque a ellos se les atribuye que ellos tienen la pastoral de Medellín, la pastoral de Bogotá. O sea, en vez de decir, creo que en vez de decir la arquidiócesis, hablan de la pastoral. ¿Qué es la pastoral? El grupo de pastores o sacerdotes que se sientan allá a hablar sobre alguna cosa. Los evangélicos también tienen un contexto así, hay una pastoral, sino que nunca se menciona ese término. Eso suena como maluco en el contexto evangélico, para que usted me entienda. Suena maluco o como raro, para que no me interprete mal. Entonces, pero vuelvo y repito, al pastor se le da el título también de que es padre de la iglesia local que pastorea, al pastor o los pastores que haya en su momento. Entonces, vuelvo y repito, yo en la carne soy padre de mis dos hijos, pero también yo soy padre de los hermanos de la congregación. Y si yo fuera como algunas hermanas amadas que tienen la gracia del Señor para adoptar hijos, entonces yo podría decir que esa persona que adopto en mi hogar es un hijo mío. ¿Cómo quién? Entonces me explico. Digamos que yo quiero, digamos, en mi casa tengo un cuarto más, entonces dejo hospedar a alguien ahí y lo puedo dejar hospedar por meses. En ese sentido, yo vengo a ser padre, como lo han hecho hermanas, y vienen a ser madres de esa criatura, de esa persona. Entonces yo también podría tener una tercera opción de ser padre en ese sentido. Hay otras que no le dan una habitación, le dan es, por ejemplo, el afecto, el calor humano, la hospitalidad. ¿En qué sentido la hospitalidad? Compartir, por ejemplo, una coinonía, un almuerzo, una ayuda, inclusive económica, un apoyo sentimental, un abrazo. Todo eso es calor paternal o maternal. Entonces, vuelvo y repito, yo como pastor, mi figura paternal está dada en tres áreas. Una, mis hijos en la carne, que genéticamente son mis hijos, porque no son de otra persona, son míos. Segundo, como en mi carácter paternal, tendría una segunda área que sería la congregación. Toda la congregación son mis hijos. Entonces, ¿qué pasa, pastor, si viene un pastor, digamos, de Cali, acá a la congregación? Nosotros somos hijos de él porque él es pastor. No. La diferencia entre él y en este caso mi persona es que él, ustedes no pueden decir, él es nuestro pastor. No. Él es el pastor de la iglesia de Cali y aquí un pastor de nuestra iglesia, de nuestra iglesia. Él es nuestro pastor o nuestro padre. Por eso
No es que nosotros queramos jerarquizar la iglesia. No, hay unos que son superiores, hay otros que son inferiores. No es que queramos hacer eso, no. Es que Dios estableció eso desde el Antiguo Testamento. Y de esa manera, trayéndolo más al entendimiento, como dice Pablo acá, la familia de Dios, hay una paternidad y una maternidad dentro de la iglesia, la congregación. Si hay una familia, debe haber un padre. Si hay una familia, debe haber una madre. Si hay una familia, deben haber unos hijos. ¿Quiénes son los padres de la iglesia local? Los oficiales, el ministro llamado pastor. Los diáconos no. En segunda instancia, ¿quiénes son los hijos? La congregación. Eh, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La madre. Como hay un carácter ahí intrínseco entre la unidad entre la iglesia y Dios, como confiesa Efesios capítulo 5, por supuesto que hay un carácter de unidad entre la paternidad divina y la paternidad del pastor humano. Entonces la iglesia cuenta con una doble paternidad. Pero bueno, ahí no se me enrede. Hasta ahí vamos bien, yo creo. Entonces, vuelvo y repito, yo tendría tres paternidades. Entonces, mi padre y mis dos hijos, padre de la congregación que yo pastoreo y padre de las personas a las cuales yo le brindo esa hospitalidad. En ese sentido, entonces confesamos que si hay superiores y que si hay inferiores. Y vuelvo y repito, no es que nosotros queramos inventarlo, no es que nosotros queramos jerarquizar y decir, hay un gobierno. No, es que bíblicamente debe haber un gobierno. Es que bíblicamente desde el Testamento se ve que hay superior y hay inferior. Si no, mire el libro de los Hebreos, donde se dice que el menor es bendecido por quién, por el superior. Y la referencia que toma la escritora de los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, es a un acto que fue hecho en los tiempos de Abraham. O sea que sí se reconoce esa superioridad desde esa época, inclusive antes de que la iglesia fuera una institución. Entonces usted viene de otro contexto donde no veo que la iglesia es una institución, pero usted reconocía como una superioridad por parte del que era llamado pastor allí. Entonces, todo esto para qué, hermanos? Todo esto para decir y aclarar de la misma forma que Dios, gracias, de la misma manera tiene una paternidad en varios aspectos. El creyente disfruta plenamente de la paternidad de la divinidad. Él es hijo en todo sentido. Es como la relación que yo tengo con mis hijos en la carne. Ellos son hijos míos en todo sentido. Ellos disfrutan de la hospitalidad. Ellos disfrutan también de mi pastoreo hacia ellos o de mi paternidad hacia ellos en el sentido espiritual. Y también la disfrutan en el sentido de mis responsabilidades con ellos. Porque yo bien, perfectamente podría cumplir. Tome, ahí lo de ¿cómo se llama eso? Lo de la pensión mensual para ellos. Y me desentiendo, ya, cumplí. ¿Y dónde está la hospitalidad? ¿Dónde está la caridad cristiana? ¿Dónde está ese afecto, ese construir vínculos, formar una persona, calor humano? Todo eso lo estaba hablando aquí en el aspecto de la hospitalidad, que se ve más claramente y que debe estar presente cuando yo trato a mis hijos en la carne. Entonces, Dios Padre, en ese sentido, tiene, en su sentido, en cuestión de su paternidad, tiene varios aspectos. Por un lado, el creyente disfruta de la paternidad en el sentido pleno, total. Por otro lado, hace 8 días hablábamos de unas naciones llamadas cristianas, a las cuales el pastor se refirió a ellas como que Dios las había adoptado y que había venido a ser el padre de ellas. Yo en ningún momento dije que Dios era el padre de ellas como creador. No. Voy despacio aquí, por favor, atiéndame.
El solo hecho de aclarar eso me ha tomado ya 23 minutos del sermón de hoy. ¿Sí me entiende lo complejo que es la cuestión? Y todavía no he entrado ni siquiera a la introducción. Si hace 8 días me tomé 45 minutos en la introducción, imagínense hoy en la retoma para aclarar cosas y evitar malos entendidos. Pero pues es mejor despacio y con buena letra que no corriendo y después que las cosas queden mal. Bueno, repito, el creyente disfruta de la paternidad en todo sentido. Uno. Segundo, hace 8 días el pastor Francisco habló de unas naciones que habían sido cristianizadas o a las cuales llegó el cristianismo, ya sea cristianismo católico romano o ya sea cristianismo evangélico, pero llegó el cristianismo. Estas naciones a las cuales llegó el cristianismo, ¿qué implicaciones tiene? Que vienen a disfrutar de la paternidad de Dios. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido que la iglesia disfruta de la paternidad suya hacia ellos, no. En el sentido de la hospitalidad, bueno, sí en cierta manera, pero, a ver, para que ustedes no me malinterpreten. No, no, tiene un efecto, pero realmente, enfáticamente, es hacia la tercera área, la hospitalidad. Las condiciones de la nación colombiana, por haber sido una nación cristianizada, son diferentes a una nación que no es cristianizada. Me explico. Hace 8 días yo mencioné que el feminismo ha ganado terreno y que han logrado colocar ciertos derechos en el Código Constitucional, pero que no lograron colocarlo en el Código Penal y que por esta razón el feminismo se ve retraído en que no puede justificar más allá los abortos porque legalmente ante el Estado colombiano sería penalizado con cárcel. Entonces ahí vemos, ¿y quién colocó ese derecho ahí en el Código Penal? El cristianismo católico romano. Entonces sí se ha ganado terreno. ¿Eso de dónde viene, pastor? Pues que la Biblia dice no matarás y dice otra serie de cosas más al respecto de ese tema del aborto, que pues no compete al día de hoy y que es un tema muy interesante, pero que hoy no se va a abordar. ¿Listo? Solamente estoy considerando algunas de las cosas por las cuales digo que el hecho de que la nación haya sido cristianizada, Dios viene a adoptarlos como padre y viene a tratarlos con esa hospitalidad. Pero ellos no son hijos de Dios en el sentido pleno, que la nación colombiana va a ir, todos vamos a ir al cielo, por eso, para nada. Si fuera así, Pablo Escobar nos estaría esperando arriba. Y créame que dudo bastante que Pablo Escobar esté arriba. Creo más que Judas Iscariote está arriba que no que Pablo Escobar está arriba. Entonces, espero que me entienda la exageración que estoy haciendo. No la afirmación. Yo no estoy diciendo que Pablo Escobar esté arriba, ni que Judas Iscariote esté arriba. ¿Listo? Segundo, hermanos, un segundo beneficio que usted debe ver cuando una nación es cristianizada. Un segundo beneficio es el hecho del descanso del domingo. Eso lo ganó el cristianismo acá en Colombia y no el cristianismo evangélico. En otras naciones lo ha ganado el cristianismo evangélico, ese plus. En Estados Unidos lo ganó el cristianismo evangélico y tal vez en cierta manera el cristianismo católico romano ayudó, pero ahí fue en fuerte y en masiva, en forma masiva el cristianismo evangélico. En Gran Bretaña, lo que es Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia, la presencia de cristianismo en su momento se ganó el hecho del descanso en el domingo. Que al día de hoy eso se lleva a cabo es otra cosa. Hace poquito, hace 2 años, 2019, ley de financiamiento decía que ya, por ejemplo, no se iba a pagar un salario mínimo, que ya, por ejemplo, se iba a pagar es por horas, que entonces era de cuestionar si habían horas extra o no, y una serie de cosas ahí, ¿sí ven? Entonces, ¿cómo la iglesia, cómo el Estado al separarse de la iglesia ya comienza a tambalear?
que la iglesia en su momento ganó, ya sea iglesia católica romana o iglesia cristiana evangélica, pero que se ganó. ¿Lo ganó quién? El cristianismo. Entonces, vuelvo, repito, hay cosas que se ha ganado por causa de que la nación ha sido cristianizada, sí. ¿Cuál? ¿Cómo cuáles? El hecho de que penalmente el aborto todavía lleva a cárcel aquí en Colombia. Por eso los médicos tiemblan cuando tienen que hacer un aborto. O sea, como que lo evitan, como que sí, saben que sí, pero pues hay cosas ahí. Segundo, el descanso el día del domingo, hermanos. Entonces, es una cosa que también ha ganado el cristianismo acá. Pero que vuelvo, repito, al dividirse la iglesia y el Estado, eso ha comenzado a tambalear. Tercero, las capillas. Hoy en día tú ves y la mayoría de la arquitectura religiosa en Bogotá es cristiano-católica. Sí hay capillas o, bueno, para otro que me entiendan, me tocaría decir capilla o parroquia cristiana evangélica, sí las hay. Con una arquitectura de capilla, sí las hay. Son pocas, pero las hay. Por ejemplo, cuando tú vas en la 68 con Américas, no, en la 68 con 13, hay una capilla que tú miras hacia los cerros de Monserrate y ves ahí una capilla y tú piensas, ¿eso es una iglesia o una capilla católica romana? No, esa es evangélica. Cuando tú vas caminando por la séptima, más o menos ahí llegando a Ecopetrol, esa es como la 32 me parece, la que sube, bueno, ahí cerquita de Ecopetrol por la séptima hay un frente pequeñito. Esa es una iglesia que históricamente tiene por lo menos unos 200, 300 años, pero el frente es pequeñito, eso tiene como, para una iglesia, 7 metros de frente es pequeñito, ¿sí? Entonces ahí también, si tú subes a la quinta, más o menos como por lados de la Jiménez, hay una iglesia, una capilla vieja. Esa capilla, tú la ves por fuera y dices, eso es católico romano. No, esa es evangélica presbiteriana. Aquí, por ejemplo, cerca de Ciudad Jardín, hay una capilla hermosa, grande, cerca de un parque infantil. Tú la ves y dices, eso es católico romano. No, esa es evangélica, cristiana evangélica. Entonces, ¿y qué, pastor? ¿De qué nos sirve eso? Que con la sola presencia de esos templos ahí, hay un testimonio fehaciente que dice, el cristianismo está acá presente en esta nación. Hasta acá ha llegado. Diferente a lo que ha ocurrido en China. En China está el cristianismo, dejaron construir las iglesias, dejaron que avanzara, y hoy en día lo que hizo el imperio fue comenzar a tumbar las capillas, y de esa manera también está queriendo decir, estamos borrando el cristianismo acá. No queremos saber de esa plaga. Hay otra cosa que también se ha ganado a través del cristianismo católico romano al llegar acá. Y es el hecho de que cuando tú evangelizas a una persona, no tienes que empezar desde el ABC. No es que Cristo es Dios, no es que estará, Dios es tres personas y hoy es uno solo. No, tú no tienes que arrancar desde ahí. A menos de que estés hablando con un unitario o que estés hablando con, por ejemplo, un deísta o un amanista consumado, o que estés hablando con un testigo de Jehová. De resto, tú tienes el plus de que él ya sabe, por lo menos la Santísima Trinidad, sabe que Dios se hizo carne y que de ahí para adelante pues hay que mirar una serie de cosas si está en lo correcto o hay que corregir, ¿sí? Entonces son cosas que se han ganado. Cuando llegaban los misioneros aquí a Colombia, en la época de la conquista, ellos tenían que arrancar de ceros. ¿Cómo le explica usted a un indígena que Dios es tres, pero no tiempo es uno? Muy complicado. Entonces, ellos la tuvieron dura desde ese punto de vista. Y hoy en día no es que sea más fácil, pero hay cositas que ayudan a avanzar un poco más allá. Entonces, hermanos, de esta manera, ¿qué quiero decir con esto? Vuelvo y repito, Dios en su paternidad sí ha adoptado algunas naciones al día de hoy, porque el cristianismo llegó allá.
porque las personas crecieron en ese ámbito religioso. Y estas naciones disfrutan de una manera especial del reino de Dios. Créame. Usted dirá, pero pastor, ¿no se nota la diferencia entre nosotros, por ejemplo, y ahorita el otro país que está en guerra, por ejemplo, eh, allá los árabes y Israel? No se nota. Aquí también una locura completa como allá. No, hermano. Aquí hay locura, pero no al grado de allá. Allá en 2, 3 días eso es prácticamente una bomba atómica. Aquí no hemos llegado allá en 50 años. Pastor, lo que pasa es que el desarrollo tecnológico sí, pero aparte del desarrollo tecnológico también está la gracia de Dios ahí. Recordemos que allí se están matando los de Amán, creo que es, y los de Israel, y las dos naciones niegan que Cristo es Dios. Las dos naciones no creen en la Santísima Trinidad. A pesar de que ese es Israel, Israel está totalmente en contra del cristianismo, totalmente. Entonces, hermanos, hay unas diferencias muy grandes. Y en ese sentido, vuelvo, repito, al día de hoy, la nación colombiana disfruta de un trato especial por parte de Dios con respecto a esa paternidad, a esa adopción. Alguien podrá decir, pastor, pero es que lo que usted está diciendo no es así, porque es que una cosa es el trato que hizo Dios con Israel en el Antiguo Testamento, que les dio un pacto, y otra cosa es Colombia, Estados Unidos, toda América, como usted nos mostró hace 8 días, también un gran sector de Europa que fue cristianizado y que Dios no ha hecho pacto con ellos, no vemos eso, o sea, no es lo mismo, usted no puede decirnos eso. Yo le diría a tal hermano, hermano, ténganos paciencia, es mucha información en muy poco tiempo. Para que usted me entienda lo que yo le estoy diciendo, se necesita de más elementos de estudio, de revelación. No quiero ir más allá porque de pronto no me va a lograr entender. Creo que hasta donde vamos es suficiente que usted entienda eso. Que de pronto lo acepte o no, le entiendo, amado hermano. Pero tranquilo, vaya a la velocidad que le lleva a la revelación de Dios. No queremos ir más allá realmente. Entonces, algo que es importante aclarar con respecto al hecho de Dios como Padre de la nación colombiana, que, que toda la nación no es salva. Nosotros, vuelvo y repito, no somos católicos romanos. No creemos que la nación colombiana todos se van a salvar o que las 3 Américas se van a salvar todos o que todo el mundo se va a salvar. No. Nosotros somos evangélicos y como evangélicos confesamos que unos se van a salvar y otros no. Como evangélicos nosotros no confesamos que todas las naciones disfrutan de la paternidad de Dios. Eso es mentira. No confesamos eso. Los árabes no disfrutan de la paternidad de Dios. El norte de África, como vimos hace 8 días, no disfruta de la paternidad de Dios. Y eso tiene muchas implicaciones al día de hoy para las personas que están allí. Por ejemplo, el hecho de que para uno ser misionero allí, tienen que entrar, mejor dicho, camuflado, entre otras, para que usted me entienda. Y hay otra tercera característica de la paternidad de Dios, que es ¿cuál? Él es padre y como creador. Entonces, como creador, él tiene, pues, como creador, ahí sí todos son hijos de él, porque él los creó, él es su propietario, él es el padre de ellos. Más sin embargo, vuelvo y repito, el hecho de que él sea padre de ellos como creador no quiere decir que él es padre de ellos como salvador. No, es diferente. El hecho de que yo sea padre de mis hijos en todo sentido y que yo, digamos, adopte a un joven de la iglesia y quiera llevarlo a mi casa y sea padre de él, no quiere decir que él es padre, hijo mío y que él disfruta de todos los derechos que disfrutan mis otros 2 hijos. No, es diferente el trato. Entonces, en ese sentido, mis 2 hijos disfrutan de todo lo que es la paternidad mía, mientras que la otra persona no. De la misma manera pasa con esta cuestión de el padre como creador. El padre como salvador tiene sus hijos que son creyentes, ellos disfrutan de toda la paternidad de Dios en todos los aspectos. Y el Dios como padre, como creador,
las personas que son sus hijas como creador, que es toda la humanidad, no disfruta de toda la paternidad de Dios. No. Y una de las implicaciones de eso es que ellos no disfrutan de la salvación. No, 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 no. ¿Quién disfruta de la salvación? ¿Todas las naciones cristianizadas? No. Entonces, ¿quién disfruta de él en el sentido pleno de la paternidad? Exclusivamente la iglesia. Y de la iglesia, no todos, solamente los que son verdaderos creyentes. Si me entiende, hermano, lo complejo que es esto. O sea, es muy difícil. Lo más fácil es dar una predicación de 5 y 10 minutos y listo, ponga la música, hermano, que esto se compuso. ¿Sí ve por qué el cristianismo está como está? Es muy complejo, hermanos. O lo más fácil es decir, no, Dios es solamente para los creyentes y ya. Listo, chévere, facilito, ¿cierto? Como nos gusta a los colombianos, a los latinos, perdón. No, hermano. Es la palabra de Dios. Son los misterios de Dios. No es la palabra de un político. No es la palabra de un profesor al día de hoy, que simplemente él llena informes y ya se acabó, listo. Si dicté eso o no dicté eso, no importa. Lo que importa es que yo llené mi informe. No, hermanos, es mucho más complejo. Es la palabra de Dios. Entonces, hoy tuve que tomarme este tiempo, hermanos, de retomar algunas cosas que quedaron hace 8 días en el aire para no ser mal interpretado. Sin embargo, no he podido entrar al tema de hoy. Le ruego me tenga paciencia. Prefiero ir de pronto un poquito despacio. Ya hasta el momento no he podido salir de la página 1 del sermón. Entonces me quedan unos pocos minutos, pero espero pues avanzar en esa medida y que me tengan paciencia por la complejidad del pensamiento del libro a los Efesios. No es fácil. Y eso que han habido versículos en los cuales he tenido que sacrificar cosas, porque pues también la idea no es que la iglesia se pensione con el libro de los Efesios, sí que le saque beneficio y que nos tome años, sí, pero pues creo que el capítulo 1 nos tomó un solo año, entonces vamos a ver si el capítulo 2 lo podemos avanzar un poquito más. Es como eso, hermanos, porque la idea es que la iglesia conozca la palabra de Dios, no que conozca solo la carta a los Efesios. Es por eso. Ahora sí, hermanos, adentrándome al versículo número 19, entonces le invito a que nuevamente hagamos una lectura para que usted no se me vaya a perder, teniendo como marco la paternidad de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso allí, bueno, hay más cosas para decir, pero vamos despacio. Ese versículo 18 y versículo 19, o no ese versículo, sino esa sección de la unidad es compleja y profunda. Espero haya tomado atenta nota de ahí en sus registros, porque eso le ayudará a construir el pensamiento bíblico. No es fácil, hermanos, es despacio. Por eso, si hay algo que usted puede resaltar, encontrar en los evangelios, es que numerosas veces Jesús dicen los evangelistas, los discípulos no entendían, no entendían y no entendían. Y si murió él, resucitó y todavía no entendían. Y por eso se tomó 40 días allá con ellos allá, después de haber resucitado y antes de ascender, y todavía habían baches y no entendían. Y se evidencia, porque después de haberles dado cátedra 40 días y 40 noches allí en el monte, todavía dicen, Señor, ¿y cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y cuándo será la señal de la unidad de tu reino? ¿Y qué les dice Jesús? No os toca a vosotros saber los sazones que solamente el Padre ha puesto en su potestad, en su sola potestad. Si me entiende, hermanos, esto no es cualquier cosa. Si para usted de pronto, digamos, es admirable estudiar, por ejemplo, matemáticas pura, por ejemplo, aprender, digamos, y admirar, digamos, cómo se desarrolla una operación, viéndola, digamos, por estos canales de hoy en día, la Nat Geo y todo eso, o digamos, es interesante, asombroso, la astrofísica, cómo hablan de los agujeros negros, o cómo en la física cuántica tú comienzas a ver la descomposición de la luz y todo eso es asombroso. Las personas que están llamadas a entrar en los misterios de Dios necesitan, como decía Samuel
Rutherford. Una gracia especial en el corazón y unos dones especiales en la mente, porque esto es más difícil que la física cuántica, hermanos, mucho más difícil. Y toca ir despacio y toca hacerla entendible la física cuántica a niños. No es fácil. Entonces, de esta manera, hermanos, versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El versículo 19, hermanos, si usted observa, empieza categóricamente con un así que. ¿Qué indica una así que en gramática? Una así que en gramática indica algo que es conclusivo, algo que es, en conclusión, vamos a decir esto. Todo lo que teníamos que decir al respecto de la unidad es esta cuestión. Punto y se acabó. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Y lo segundo que tenemos que entender es que la conclusión no está registrada solamente en el versículo 19. Si usted observa el versículo 19 termina con el término Dios y después de Dios no tiene un punto, sino una coma. Muy bien interpretó el traductor para hacer esa afirmación de colocar esa coma allí. ¿Se acuerda usted cuando dice el Señor Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido? A eso nos referimos acá, al hecho del cuidado que han tenido también los traductores. Y hay que tener, y hay que discriminar al día de hoy, hay que ser selectivos al día de hoy, hermanos, con la versión que usted lee. Yo recomiendo la versión 60, que es muy buena, la Valera 60. En el caso de otras versiones, le ruego que reevalúe y considere si es una buena y sana versión. Versículo 19, como dije yo, no termina ahí. El versículo 20 termina con la palabra mismo y la última es una coma. Versículo 21 termina con un punto y coma y el versículo 22 termina con la palabra espíritu. Y después de la palabra espíritu hay un punto final para cerrar la idea. Es decir, que la conclusión que empieza en el versículo 19 termina en el versículo 22. Es decir, que la conclusión acerca de la unidad de lo que viene tratando se toma 4 versículos para hablar de manera conclusiva, categórica y puntual de lo que ha querido decir acerca de la unidad. Espero que podamos entender el pensamiento y la revelación que el Espíritu Santo está dando allí. Dentro de ese pensamiento que el Espíritu Santo está revelando, observamos en el versículo 19 lo siguiente. Así que ya no. ¿Ya no qué? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino qué, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si usted observa, hermano querido, yo sé que todos tenemos dificultades, hermanos, se nos cae la señal, nos sacan de internet, el hijo ahí se le da por pedir que quiere una cosa, que quiere la otra, que le da sueño, que se distrae, que las hermanas en la casa no pueden tener la atención que tenemos nosotros los varones. Ella está pensando en todo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza femenina. Pero rogarles, hermanos, como decía el hermano Armando hace un momento, que dejemos las otras cosas y entendamos que de la misma manera como tenemos la reverencia cuando nos congregamos presencialmente, la tengamos cuando estamos virtualmente. Yo a veces como pastor me queda muchas veces difícil algunas cosas por la sobrecarga que he estado llevando durante también este tiempo la pandemia. No solamente como todos los pastores se nos ha incrementado el trabajo, sino que aparte de eso, hay más cosas que sopesan en la marcha, de las cuales pues alguna de ellas se mencionará en la reunión congregacional, como se acostumbra a hacer. Dentro de esto, hermanos, para decir que las hermanas, por favor, concéntrense en la lectura.
Si no, usted no va a sacar el beneficio para su alma, para alimentar a sus hijos y para el crecimiento de su familia. Si usted no crece, no crece la familia. Rogarle eso. Hemos dicho entonces dos cosas con respecto al versículo 19. Uno, que allí empieza la conclusión de Pablo. Y dos, que la conclusión tiene un encabezado, o sea, tiene una parte inicial. Y la parte inicial es ya no, sino que. Bueno, ¿y qué es esa vaina? Pues el ya no quiere decir que ya no es una cosa, ya no está ocurriendo eso, ya no esto. Y el sino que nos indica que hay un cambio, sino que ahora tal cosa. ¿Eso es nuevo dentro de lo que hemos considerado de esta sección de la unidad? No, no es nuevo. ¿Eso es nuevo dentro de esta sección de la eclesiología o de predicación acerca de la iglesia? No, no es nuevo. Si usted observa, el ya no nos habla acerca de que algo que ya no está sucediendo. Por ejemplo, ya el ministro de Hacienda ya no es el mismo. Ya no van a aprobar la reforma que querían aprobar en este 2021. Ya no. Ya no sé. Entonces, hay un cambio. ¿Qué pasó? Ese ya no está confirmado por el versículo 11. Por tanto, acordados de que en otro tiempo, no en este tiempo, en otro tiempo, ¿sí? Ya no. Versículo 12, capítulo 2 de Efesios. Dice allí la palabra de Dios. En aquel tiempo estabais. En aquel tiempo. Ya no. ¿Sí ve? Ya no es así. En aquel tiempo. Espero que usted, al igual que estos Efesios, le haya ocurrido eso. De que ya no. De que en aquel tiempo estaba sin Cristo. De que en aquel tiempo usted era un religioso. Un fanático tal vez. De que le hablaban de una cosa acerca de cierta religión y usted, fofo. De que usted le hablaban de su religión y usted era como esa persona que es hincha de millonarios y usted, eso es, eso es. Eso sirve siempre y cuando usted haya nacido de nuevo. Eso sirve siempre y cuando usted crezca a la luz de la sana doctrina. Porque si no, se queda eso en un fanatismo religioso, muerto, y que se evapora como la niebla. Mucha emoción, pero de aquello no da. Mucho tilín, tilín, y las paletas que. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que ahí está el llamado. Ya no. Es usted de las personas que tiene una buena vida, que vive bien, no toma, no fuma, una persona chévere, socialmente aceptable, no se enloquece cuando se toma de pronto unos vinitos en su Navidad. Pero usted se ha dado cuenta que su religiosidad no es suficiente y no lo va a llevar al cielo y no le va a abrir las puertas allá que supuestamente San Pedro abre. ¿Usted ha entendido eso? De que no sirve ser bueno, de que no es por bueno que va a ir al cielo, de que sola y exclusivamente es por la obra santísima de Cristo. ¿Usted ha logrado entender eso? Cuando usted ha logrado entender eso, usted entiende más acerca de ese ya no. Ya no, es que ya no soy el mismo. Sí, es cierto, puede ser que no tomaba, no robaba, y o en el caso de algunos, yo tomaba, robaba, era infiel a mi esposa, pero ya no, ya no. Dios me cambió. Yo no sé qué pasó ni cómo fue, pero lo único que sé es que Dios me cambió. O puede ser la opción B, yo no tomo, no fumo, no soy una mala persona, pero ya no creo que vaya al cielo por ser bueno. Ya no creo que vaya al cielo por pertenecer a una simple religión o a una nación. Ya no creo eso. Entonces, ¿qué crees ahora? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el sino qué? Miren el versículo 13 del capítulo 2.
Allí Pablo dice, pero ahora, primero dice, en aquel tiempo, versículo 12, y versículo 13 dice, pero ahora ¿qué? Ese ahora es la misma idea del versículo 19, sino tal cosa. Ahora, ya no esto, sino que ahora tal cosa. Entonces, ya el ministro de Hacienda no es tal personaje, sino que ahora es tal otro. Ya no se aprobó la reforma tributaria de este año 2021, sino que ahora no tenemos reforma tributaria, por lo menos por ahora. Por lo menos por ahora. Hermanos, ¿cuál es el cambio que ha pasado en mi vida? ¿Si ha habido un cambio o no ha habido un cambio? Si no hay un cambio, simplemente cambiaste de religión. Y tú sabes allá en tu corazón el cambio a que me estoy refiriendo. Porque el Señor sabe y el Señor te conoce y sabes qué cosas tú no has cambiado allá. Tú puedes decir, ya no, pastor, tal cosa, ya no practico esto, ya no hago lo otro, pero no ha habido ese sino, ese cambio no lo ha habido, ese pero ahora no lo ha habido, sino que tu realidad es, ya no, pastor, pero a veces sí, pastor, inclusive continuamente sí, pastor. ¿En qué estamos? ¿A qué jugamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es eso? ¿Simplemente religiosidad? Ya no vas a una religión, sino que vas a la otra. ¿Qué es eso? ¿Eso es una reforma? Si Lutero, al provocar y causar la reforma hace 500 años, venía y seguía viviendo igual, eso no sirve. Eso no es reforma, eso no es nada. Hermanos, el versículo allí dice claramente, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no. Y esto es una obra y gracia del Espíritu Santo de nuestro Señor. Que el Señor nos dé entendimiento en eso que está diciendo allí, tan sencillo, tan simple, pero tan BM para nuestras almas. Y lo que Él nos ha querido tocar el corazón allí. Hermanos, como les dije, el sermón que tenía preparado para hoy, pues no pude entregarlo. Simplemente estoy llegando al inciso inicial, a la introducción. Ni siquiera pudimos entrar al primer punto, pero quiero concluir de la siguiente manera. Miremos por favor Mateo capítulo 25, hermanos. Mateo capítulo 25, versículo, ya le digo yo acá, versículo 31. Comencemos desde allí. Siempre es bueno leer el contexto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Sí? Todas las naciones, ¿sí, hermanos? Interesante. Todas las naciones. ¿Se acuerda lo que mencionamos al principio de las naciones? Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No dice las naciones cabritas a su izquierda, no, dice los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo hasta de COVID y me visitasteis. En la cárcel
y viniste a mí, en la cárcel. Esto se está refiriendo entonces a los de la ventana 40, donde les toca a los misioneros entrar y si lo descubren que es cristiano, lo echan para la cárcel, sin lugar a dudas. Yo lo cité hace 8 días, una directora en un colegio que sentó su postura sobre el homosexualismo. ¿Dónde está ella ahorita? Penalizada con cárcel. Uy, el pastor Francisco no debería decir tales cosas porque si no, si compartimos esto, si sale por Facebook, mejor dicho, o sea, a lo que se expone el pastor. Hermano, más que preocuparse por el pastor, preocúpese usted por su salvación. Usted es capaz de hablar con la autoridad que se necesita acerca de esta comunidad LGTBI que quiere dañar la mente a los niños, a los jóvenes. ¿Qué pasa si el pastor va a la cárcel? Bueno, tal vez una cosa que puede pasar es que usted nunca me va a visitar. Lo triste del asunto es que los que nunca visitan, los que nunca hacen eso, se caracterizan porque son los de la izquierda, no son los de la derecha. Y ahí lo asombroso del asunto es que la gente no entendía. La gente no entendía que cuando lo hacían con una persona cristiana, lo estaban haciendo con el Señor, inclusive sin ser cristiano. Recordemos la parábola del buen samaritano. No se necesita de que usted sea cristiano para que usted tenga un gesto de cristiandad con alguien. No se necesita. Como es cristiano, yo voy y lo visito a la cárcel. Como es cristiano, yo voy y lo visito porque tiene COVID. Alguien dirá, uy, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si, mejor dicho, tienen que estar en cuarentena, no sé qué. Hace poquito se murió un pastor. ¿Por qué? Porque siguió haciendo visitas y y se contaminó de COVID. Muy terrible. Terrible. ¿Qué es más terrible? Que usted no visite a nadie, no llame a nadie, se aísle, porque es que me da COVID y pobre de mí y pobre de mi familia. Ese pastor dejó, quién sabe, a sus hijos huérfanos en qué condición. Irresponsable por irse a visitar. Yo sé que hay hermanos que piensan así. No sé si de Betel, pero sé que hay hermanos que piensan así, lo sé. ¿Qué hemos de hacer entonces, hermanos? ¿Cuál es la obra del ministerio? El texto es claro allí, hermanos. Hacer esto es hacerlo con el Señor. Allí en Efesios decía, así que ya no sois extranjeros. Debemos tener hospitalidad, hermanos. Alguien diría, yo lo hago hacia mis hermanos. Está bien que lo hagas hacia sus hermanos, hermano. Pero sabe, el texto va más allá. Hemos de hacerlo con los que no son nuestros hermanos, con los que no son cristianos, inclusive con los que dan la cachetada en la mejilla derecha o en la izquierda, hemos de ponerle la otra. Usted ha visto las situaciones que hemos vivido aquí como pueblo latino, cómo llegaron nuestros vecinos acá y cómo han habido problemas internos. ¿Me entiende a qué me estoy refiriendo? Con los inmigrantes venezolanos en este caso. ¿Cómo los trata usted a los venezolanos? Recuerde el texto. Así que ya no sois extranjeros. ¿Cuál es la ayuda humanitaria? No del Estado, sino de la iglesia de Betel hacia ellos. ¿Cuáles? Pastor, pues yo no sé, eso le compete a usted es el que sabe, usted es el que administra la casa de Dios, esa es su responsabilidad. Hermano, antes de que se dé el informe de finanzas, yo le pregunto, ¿usted ha cumplido con sus responsabilidades delante de Dios en ese sentido para que la iglesia
se porte como una madre, porque de nada sirve que digamos que la iglesia es una madre si la iglesia no cumple con esa responsabilidad. Esperemos que el Estado nos dé algo, nos dé ¿qué? Auxilios. Sigamos esperando, hermanos. Al subirse la inflación, se acaban los subsidios y ya vamos para allá. Todavía, a pesar de que hemos sentido un golpe duro este año económico en el bolsillo, todavía no lo hemos sentido como lo vamos a sentir. Hermanos, quiero que entendamos algo. Si los venezolanos llegaron acá, ellos no llegaron por gusto. ¿Se acuerda usted en la década de los 90 algo que fue famoso a nivel financiero? En esa época se prestaba interés a través de la figura del UPAC. Muchas personas adquirieron su casa, su apartamento por UPAC. Todo el mundo era encantado bajo esa figura. Pero el hecho de tener ignorancia económica, desinformación a nivel educativo en el plano económico, llevó a que mucha gente acogiera ese sistema. Durante la década de los 90, el UPAC crecía. Si crecía la inflación, crecía el UPAC. Si no crecía la inflación, no crecía el UPAC. Si usted hace un estudio detenido, en los 90 se disparó la inflación a un 20%. Ahorita en este momento la inflación está calificada, si no recuerdo mal, el Banco de la República la ha querido estabilizar en 1,75%. Y se siente en el bolsillo, ¿cierto? Estoy hablando solo de la inflación generalizada, no las otras inflaciones. En aquel entonces, en los 90, subió a un 24% y un poquito más. Y la gente no aguantó, lo reventó económicamente y tuvieron que entregar su apartamento. Un señor había adquirido 3 propiedades. De las 3 propiedades fue abonando a interés, tras interés. Era un comerciante. Pagó como en el trámite como de un año 300 millones y seguía creciendo eso como espuma. Tiene una deuda o tuvo una deuda de 800 millones, no la pudo pagar. Y eso solo en intereses. No, no, nada a capital prácticamente. Eso es el famoso PAC, que hoy viene bajo la figura del VR. Entonces, si usted hace un préstamo, es recomendable que no lo saque en términos de VR, sino de pesos colombianos en este caso. ¿Por qué digo esto? Porque los venezolanos llegaron acá, hermanos. Ellos no llevan 20 años acá de manera masiva. Ellos llegaron más o menos en la época del 2018, 2019, antes del COVID. ¿Por qué? Se me da la estadística, en el año 2019 la inflación en Venezuela llegó a crecer a un 2.600.000%. Eso es una cosa impensable. ¿Qué es esa vaina? Pero para que usted me entienda, si el crecimiento de la inflación en Colombia en la década de los 90 creció apenas 24% y la gente entregaba lo que había sacado, imagínese que la inflación creció a 2.600.000 algo. Eso es una locura. Eso es impensable. O sea, no entiendo qué está pasando. Por eso se causó ese éxodo de venezolanos hacia toda Latinoamérica y salieron masivamente hacia sectores cercanos. Perú, Colombia, Ecuador lo llenaron. Brasil le cerraron las puertas, inclusive otros emigraron a Argentina, sí. No se podía vivir ahí. Hermanos, que nosotros tengamos y aprendamos a cultivar ese gesto humanitario, de uno cómo poder tratar a un venezolano. No tenemos el corazón, que Dios nos dé la gracia. No sabemos cómo hacerlo, porque el corazón se nos cierra. Perdemos impuestos, perdón, perdemos puestos de trabajo, hay más competitividad, se regalan ellos por un salario, pero también hemos de entender que también tienen hambre. Nuestros semáforos están llenos de venezolanos y de campesinos desplazados por la violencia. Porque cuando el texto nos habla de extranjeros, no se refiere solamente a otros que vinieron de otra nación.
Lo más triste es que también se refiere a nuestros patriotas que han sido desplazados por causa de los vejámenes de estos gobiernos de turno. Hermanos, que Dios nos dé gracia para que la iglesia pueda actuar como madre también de estas personas, porque de nada sirve que usted simplemente se identifique en el texto, uy, sí, uy, yo soy tan pecador que yo no le he dado de comer al que tiene hambre, extranjero, a un campesino, por ejemplo, no solamente un venezolano, ese extranjero no solamente es un venezolano, sino que es un campesino. Yo nunca le he dado de beber, yo nunca los he visitado, yo, sí, es a nivel de iglesia, hermanos. La iglesia de Betel no está haciendo absolutamente nada por ellos. Y es porque no podemos ir más allá. Y no podemos ir más allá porque si la iglesia misma internamente no va más allá, la iglesia externamente no puede ir más allá. Y por eso hablamos, para dar de comer, para dar de beber, para dar un vestido, para brindar un techo, se necesita de poder económico. ¿Sí me entiende, hermanos? Por eso todos esos asuntos se hablan en la reunión congregacional. Y lo citamos acá, porque el Señor nos muestra en su palabra que nosotros ya no somos extranjeros ni peregrinos. Los que somos creyentes en el sentido pleno. Los que no son creyentes, el texto se refiere a ellos en cierta medida. Solamente rogarles que tengamos ese gesto hacia esas personas. Si usted no lo hace individualmente, hombre, ofrende, diezme, ¿qué? Su tiempo, su dinero, su mano de obra. Hay muchas cosas que hay que hacer por la iglesia, pero no intente una sola golondrina, no hace llover, no lo intente ser solo. Somos una iglesia. Entienda todo el orden, la estructura que tiene la iglesia. Aquí no hay, usted ha visto el manejo de los fondos. No hay malversación de los fondos hasta la fecha. Esperamos que no lo vaya a haber a futuro. Pero vuelvo y repito, la iglesia no puede ir más allá. ¿Por qué? ¿Saben nosotros como iglesia cómo ponemos el granito de arena en todas estas protestas? Nosotros somos un factor también causante de ello, porque no ayudamos a que todos esos colombianos patriotas que se están quejando no se quejen, sino que aparte de que se quejen, tomen pan, tomen un vaso de agua. ¿Usted ha salido de su puerta a darle un vaso de agua a un necesitado? Ya no es suficiente. En nuestras calles están saliendo personas a cantar, se paran, y ya no son venezolanos solamente, compatriotas, a cantar a ver quién les da una moneda, un billete. En las calles ya salen profesores a pedir limosna. Hermanos, la iglesia no es solamente cuestión de dar gracias por su trabajo, es cuestión de entender como iglesia qué se está haciendo. Por eso, en la reunión congregacional se abre el espacio para que ustedes conozcan qué es lo que está pasando con el dinero de la iglesia y cómo la iglesia tiene que actuar como madre del cristiano, no solamente del creyente, del cristiano. Y cómo una madre adopta hijos y va y los busca. No es que se quede ahí sentadota esperando a que vengan a que la visiten. Simplemente termino leyendo aquí lo que dice el Señor. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, que el Señor nos dé esa gracia y esa humildad. Entender que en otro tiempo nosotros, al igual que nuestros hermanos del Antiguo Testamento, éramos extranjeros al reino de Dios, pero que ahora no. Y que se han hecho muchas cosas y que se han ganado muchas cosas en la historia de la iglesia y a punta de sangre, de esfuerzo, de sacrificio, hermanos. Si usted está muy cómodo allá en su casa y hay muchos que están afuera dando pelea para que usted tenga unas mejores condiciones laborales y usted ni les da un vaso de agua porque le da miedo, pero tampoco
cumple sus responsabilidades con la iglesia para que la iglesia ponga la cara por usted y para que la iglesia se porte como una mamá de los extranjeros y advenedizos. Señor, te damos gracias y te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nosotros no somos sino ovejas de tu prado. Te alabamos, Padre, y te honramos porque nos convoca, Señor, a meditar en tus misterios. Señor, rogamos por nuestros hijos, nuestros jóvenes, desde un corazón sensible, que aprendan desde pequeños a ayudar al necesitado,